Buenas noches, conejo negro. Me gustaría que compartieras esta experiencia con tu audiencia. Lo que leerás a continuación tiene muchas corroboraciones de parte de mi familia al ser completamente real. Para comenzar, tengo que aclarar que no soy una persona creyente de lo paranormal, pero a partir de esto ha cambiado mucho mi forma de ver las cosas. Mi esposa y sus padres son del municipio de San Felipe del Progreso, de un pueblo llamado La Ciénega, a las orillas del Estado de México y muy cerca de Michoacán. Quienes conocen este pueblo saben de los muchos acontecimientos y relatos que surgieron ahí, desde brujas hasta encuentros con el diablo, animales que hablan y más historias que la familia de mi esposa jura que son ciertas. La Ciénega es un pueblo donde lo único que hay alrededor es campo abierto, ríos, árboles y extensos plantíos de maíz. El lugar está completamente alejado de cualquier ciudad. De hecho, no tiene calles pavimentadas ni acceso a las carreteras principales. Déjame decirte que ya en una ocasión, de hecho, la primera vez que visité el pueblo, fui testigo de las famosas bolas de fuego que merodean los montes y que se adentran en la neblina más profunda que rodea a estos. Para tener un poco más de contexto en la historia, te contaré un acontecimiento que le sucedió a mi esposa años atrás, un hecho que inadvertidamente estaría conectado de manera directa con lo que me ocurrió a mí recientemente. Hace más o menos 4 años ella fue a su pueblo, estaba de visita en casa de la abuela, quien tenía domicilio exactamente enfrente de la vivienda de sus padres. La casa de su abuela es una choza humilde, muy pequeña a comparación del gran terreno que contiene la cerca. La casa de su papá es distinta, con grandes y modernas construcciones, muy parecida a una casa de ciudad. Aquella noche de la visita, cuando Liz salía del domicilio de su padre con dirección a donde vivía la abuela, se encontró con un par de ojos que salían de la tranquila noche. Unos ojos que brillaban como si fueran los de un gato, pero con la escalofriante diferencia de que estos se asomaban del costado de un tinaco a una altura considerable del suelo. Esos ojos eran grandes como los de una persona y vigilaban incisivamente cada paso que daba mi esposa. Ella los había visto de reojo, había tratado de ignorarlos y de llegar pronto a abrir la puerta, pero en algún momento no pudo resistir aquella incómoda sensación de ser acechada, y entonces las miradas se cruzaron. Aquello no era un animal, tampoco era una persona, se trataba de algo jamás antes visto. Una criatura que primero aguardaba en la oscuridad parada en 2 patas, pero que en un momento repentino bajó las extremidades superiores, las tiró al suelo con un perturbador ademán y se fue corriendo a gran velocidad. Aquello que nos pasó a mi esposa y a mí creemos que fue más aterrador que el encuentro que ella tuvo con la criatura que aguardaba en la entrada de la casa de su abuela. Sin embargo, estamos seguros de que ambas experiencias tienen relación, especialmente por todo lo que se cuenta en ese pueblo sobre animales comportándose de manera extraña, muy extraña. Todo comienza porque el primo de mi esposa estaba por casarse en el rancho y nos invitó a la boda. Un día antes tomamos el tercer camión rumbo a San Felipe y luego uno a La Ciénega. En el camino nos agarró la lluvia y al entrar a las colinas nos encontramos rodeados de bosque y de una neblina tan espesa que parecía como un presagio de que algo estaba fuera de lugar. Al llegar al rancho nos quedamos a esperar a mis suegros y cuñados a que fueran a recogernos, mientras estuvimos un rato en el negocio de la tía Betty, escuchando precisamente el relato de un acontecimiento extraño que la señora y sus hijos habían vivido recientemente.
Nos platicaron que ellos tenían un perro Alaska que había desaparecido sin dejar rastro, sin que nunca se manifestara señal alguna de él, ni a las orillas, ni fuera del pueblo. Lo raro es que minutos antes de perderse para siempre, al momento de bajar la cortina, en el interior del negocio de la tía se escucharon los murmullos de una mujer mayor, pero también los de un par de niños. Ella estaba segura de no haber dejado a nadie dentro, no obstante, tuvo que levantar la cortina de acero para revisar bien. Echó un buen vistazo, pero no encontró persona alguna, aunque a decir verdad, todo indicaba que sí había alguien ahí. Lo supo porque vio una cadena que colgaba del techo, moverse, balancearse de un lado a otro como si una mano invisible estuviera jugando con ella. Las voces y los murmullos hicieron que la tía y los chicos buscaran a una mujer y a unos niños. Lo que no sabían en ese momento era que lo que había provocado los ruidos distaba mucho de tener una forma humana. Los nervios y el miedo les impedían actuar con confianza. Trataron de recitar unas cuantas oraciones, pero lo único que asustó a la criatura fue el rocío de un poco de agua bendita que tenía alzada en la cocina del local. La tía Betty concuerda con todos sus conocidos con que es común escuchar lamentos que vienen del río, perros que aullan frenéticamente tras el pasar de las voces de una mujer y las risas de los niños. Uno de los lugares donde en ocasiones se concentran las espantosas voces es la escuela de enfrente, abandonada desde el inicio de la contingencia. Después de aquella escalofriante plática, llegaron mis suegros y nos llevaron a su casa, donde estuvimos resguardándonos el resto de la tarde de la fuerte lluvia. Al día siguiente fuimos a la boda del primo. Ahí había muchos familiares, invitados y amigos. La fiesta se realizó en el campo y terreno de los padres de su recién contraída esposa. Era un predio enorme. No exagero al decirte que se compone de decenas de hectáreas de maíz plantado. Hacia cualquier dirección en la que camines, si te adentras en los sembradíos, llegas a un punto donde tus ojos no ven más que 2 metros de altos tallos y un cielo nublado. La fiesta no terminaba, pero mi esposa y su familia en un momento de la noche decidieron que deberíamos volver a casa de mis suegros. Mi esposa y yo éramos los únicos que ni entonados veníamos. Los demás estaban borrachos y con ganas de seguírsela hasta el amanecer. Nos encaminaron a la casa, nos dejaron solos en la entrada y ellos se fueron a continuar la fiesta en otro lado. Nos quedamos un rato apreciando la tranquilidad del exterior cuando nos dimos cuenta que no teníamos llaves del domicilio. La única solución para el problema parecía estar en pedirle las llaves a la abuela, que espero recuerdes, tenía su choza justo enfrente. Al llegar, todo el ambiente se transformó. El fresco entorno se sentía pesado, de pronto muy frío. Los perros al interior del terreno estaban muertos de miedo. Una vez dentro de la casa, cenamos, pero antes de acostarnos mi esposa quiso asegurarse de que su padre tuviera el juego de llaves original para que al volver no tuvieran dificultades para entrar. Salimos. Al momento de ponerle seguro al cerrojo, escuchamos muy de cerca la marcha de un animal sobre la barranca, literalmente a unos metros de donde nos encontrábamos parados. Se oía como si estuviera transitando un animal grande, tal vez un caballo o una vaca, aunque ambos sabíamos que era imposible que a esa hora y en ese lugar hubiera ganado suelto, sobre todo en esa parte de la barranca. Aunque no era necesario corroborarlo, le pregunté a mi esposa si había escuchado ese ruido tan desconcertante, tan extraño, pero ella no respondió, se quedó callada, mirando hacia el frente, ocultando el mismo miedo que me estaba invadiendo a mí.
Le pregunté una vez más, entonces ella me dijo que no hiciera caso a los ruidos que salían de la barranca. Tal advertencia no hizo más que obligarme a centrar toda mi atención en los escalofriantes sonidos que venían acercándose cada vez más a nosotros. En un punto nos detuvimos los tres, mi esposa y yo, y también aquel animal. Lo que nuestros ojos veían del camino solo era un grisáceo resplandor que bajaba del cielo. Las siluetas, las sombras y todo lo que no podíamos distinguir se fundía con la oscuridad que cada vez devoraba más cosas a nuestro alrededor. Saqué el teléfono y alumbré a mi lado derecho la densa tenebrosidad de la barranca. Lo que apareció alumbrado fue aterrador y horroroso. Era una persona de casi 2 metros de altura, agachada, observándonos desde una insignificante distancia. Sin moverse y sin decir nada, esa cosa se quedó mirándonos fijamente. Tras un gran sobresalto, rápidamente aparté la luz con la que lo había iluminado. En un instante pude ver un rostro extraño. Pensé que se trataba de un objeto, como un maniquí o una persona que parecía llevar una máscara. Sin embargo, el brillo de sus ojos se mantuvo cuando quité la luz, y entonces lo vi parpadear. Fue cuestión de segundos los que estuve cerca de aquella criatura. Inmediatamente tomé a mi esposa de la mano y nos echamos a correr. Nos quedaban varios metros antes de la casa en los cuales no se nos bajó el susto ni dejamos de temblar ni de correr despavoridos. Cuando llegamos con mis suegros para justificar la falta de aliento y nuestro pálido semblante, les platicamos justo lo que nos acababa de ocurrir. La madrina de mi esposa y mi suegra inmediatamente nos contaron que algo parecido acababa de asustar a Lupita, la tía de mi esposa. No teníamos nada más que hacer ahí, no queríamos quedarnos, pero tampoco queríamos arriesgarnos a reencontrarnos con aquella cosa que acechaba la barranca. Al volver, en la bajada de la colina pasamos entre los maizales de la abuela. Justo en ese momento escuchamos a escasos metros y entre la milpa a un bebé llorando. Yo ya venía muy susceptible a partir de todos los eventos que veníamos arrastrando. Sin embargo, quise convencerme de que se trataba del llanto de un pequeño proveniente de una de las casas cercanas. La cosa era que no había casas cercanas. Por más que le buscara, el ruido venía de entre las milpas. Mi esposa y yo caminábamos cada vez más rápido, cada vez más asustados, con la boca seca y pálidos de la cara. Llegamos pronto a la puerta de la casa, pero al querer sacar las llaves para entrar, mi esposa ya no las encontraba. Se puso a buscarlas con desesperación cuando de pronto el maullar de un gato se hizo presente. No fue necesario ponerle mucha atención para descubrir que no era un maullido común. Quien provocaba ese ruido no era un gato, era una persona imitando los sonidos de un gato, luego los de un bebé, luego espeluznantes murmullos y lamentos de mujer. Mi esposa encontró la llave y entramos tan rápido como pudimos. La neblina de la noche se hacía cada vez más densa, borrando de las ventanas todo rastro de paisaje. Estuvimos un rato en la cocina intentando tranquilizarnos. Ella se encontraba casi en shock. Yo estaba atónito, sudaba frío y me temblaban las manos, piernas y brazos. Mientras recuperábamos el aliento, nos pusimos a platicar sobre lo que habíamos oído. Entonces, los ruidos de un animal grande se manifestaron cerca de la casa, caminando hasta la ventana que teníamos a nuestras espaldas.
Eso provocó que mi esposa tuviera un ataque de pánico. Yo no sabía qué hacer, sus gritos de desesperación me contagiaron y al exterior se seguía escuchando que algo merodeaba y nos observaba en la oscuridad. La única opción era subir a los pisos superiores, a un cuarto donde nos sintiéramos más seguros. Cabe aclarar que el cuarto que nos prestaron estaba en el segundo piso, para ser exactos, en la azotea, mientras que el de mis suegros en el primero. Justo cuando llegamos al primer piso, escuchamos pasos justo arriba, luego golpes en la puerta y forcejeo en la cerradura. Mi esposa intentó llamar a cada miembro de su familia, pero ninguno de ellos parecía tener recepción. Cuando logró comunicarse con uno de sus hermanos, le pidió que acudiera de urgencia, ya que algo o alguien estaba intentando meterse a la casa. Los ruidos se callaron poco antes de que mis suegros y cuñados acudieran. Al día siguiente no podíamos dejar de contar lo ocurrido. La abuela de mi esposa contó que hace años ella solía utilizar ese lugar de la barranca para limpiar el zacate del maíz. Ahí era común encontrar restos de brujería, así como también parafina seca enterrada justo en el lugar donde vimos al ser de 2 metros. Tal vez no todos se lo pregunten, pero eso que merodea los alrededores no es precisamente algo humano, tampoco algo animal. A juzgar por sus apariencias y por los ruidos que produce, parece que busca atraer la atención de los pobladores. ¿Con qué intención? Tal vez de alimentarse. Agradecemos a Eliu Gonzaga por su apoyo en la creación de esta entrega. Mandamos saludos a su familia y esperamos pronto saber más de ellos. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejarnos un like, además de compartir el relato. Si no te has suscrito, no esperes más, no te pierdas los 3 estrenos que publicamos a la semana. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.